¿Qué es un cultivo agroecológico? Cuando hablamos de agroecología, podemos dividir la palabra en dos partes: agricultura y ecología. Cuando hacemos agricultura, siempre es un manejo artificial, una alteración que está haciendo el ser humano del medio ambiente, cambiando las características del suelo, cambiando sus propiedades físicas, sus propiedades químicas e incluso el ecosistema en que se está rodeando. Ese es un proceso, la agricultura, que se puede hacer de muchas formas. Cuando hablamos de ecología, estamos hablando del medio ambiente, de todos los ecosistemas que hay, no solo por fuera de nuestro predio, de nuestro sistema productivo, sino también dentro del sistema productivo. Y hablando de agroecología, tenemos en cuenta para la producción de alimentos estos aspectos ambientales, en el cual está incluido el ser humano como parte fundamental de este ecosistema enfocado en la producción de alimentos. Bueno, entonces muchas personas se preguntarán: yo he realizado una agricultura convencional utilizando agroquímicos durante muchos años, ¿es posible hacer una transición hacia la agroecología? La respuesta es sí, siempre es posible. Lo que se debe hacer es un proceso en el que se haga un abordaje de forma gradual, pues debemos tener en cuenta que en la producción convencional basada en agroquímicos y en agrotóxicos, los suelos pierden su fertilidad natural, pierden la microbiología de los cuales dependen, y empiezan las plantas a depender de insumos externos, de estos abonos químicos que tenemos que traer de afuera. Entonces debemos tratar ese suelo como se trata a un ser enfermo que está débil, que podemos recuperar, pero que no podemos esperar que de la noche a la mañana nos ofrezca los rendimientos que puede ofrecer un suelo que ha sido tratado de forma agroecológica ya durante mucho tiempo. Pero la respuesta es sí, claro, siempre es posible cambiar de rumbo y mejorar hacia un proceso de alimentación que sea mucho más amigable con el medio ambiente y nos produzca alimentos sanos y de calidad. Cuando vamos a realizar una transición de un modelo de producción de alimentos enfocado en el manejo convencional, es decir, un manejo con agrotóxicos, a un modelo de producción agroecológica, debemos tener en cuenta varios factores. Uno de estos es la constitución de las barreras vivas. Debemos tener en cuenta que una buena barrera viva debe tener al menos 3 estratos: un estrato alto, un estrato medio y un estrato bajo. Para de esa manera poder garantizar que podemos hacer un aislamiento lo mejor posible del entorno que nos rodea, pues muchas veces el uso de agrotóxicos por parte de nuestros vecinos ocasionan una deriva a través del viento, la cual contamina nuestros alimentos. Si carecemos de estas barreras vivas, todo nuestro sistema va a estar vulnerable no solo a esta deriva química, sino también a la llegada de plagas y de patógenos que transporta el viento. Otro de los factores a tener en cuenta es el manejo del suelo, pues muchas veces estamos acostumbrados a que a la hora de trazar nuestros surcos se sigue simplemente una línea recta trazada con un hilo, que en la mayoría de los casos no obedece a la realidad de nuestro terreno, pues nuestros terrenos son ondulados, tienen pendientes y varían de inclinación cada tantos metros con variada frecuencia. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es utilizar herramientas de las cuales haremos mención más adelante, como en este caso el agronivel, que nos permite trazar nuestros surcos siguiendo los niveles naturales o las curvas naturales de las montañas o de nuestro terreno. Esto nos permite en gran medida disminuir la erosión y hacer un manejo mucho más eficiente del recurso hídrico.
Hablando un poco más a profundidad de las herramientas que podemos utilizar dentro de la agroecología, proponemos el uso de herramientas o de tecnologías apropiadas. Estas herramientas o estas tecnologías propenden no solamente la conservación de los recursos, especialmente del recurso suelo, con las herramientas que vamos a hablar, sino también del recurso humano. Es muy valioso para un proceso agroecológico garantizar el bienestar de los seres humanos que laboran dentro de él. Entonces tenemos de esta manera herramientas como el bieldo, también conocido como horca, o su nombre más técnico sería el subsolador manual. Esta herramienta permite hacer una descompactación del suelo, permite hacer un integrado o una integración más bien de los elementos que nosotros le queremos aportar a nuestro suelo, el abono orgánico, los minerales, y todo esto sin la necesidad de hacer una inversión de la capa fértil, sin necesidad de remover nuestra tierra, lo que evita en gran medida la pérdida de nutrientes y la pérdida de tierra fértil a través de la erosión. Otra de las herramientas importantes que tenemos, con las que contamos, es la pala azadón. Esta es una mezcla entre dos herramientas, como su nombre lo indica, la pala y el azadón, donde tenemos con esta herramienta la posibilidad de manejar mayores cantidades de tierra en un solo movimiento. Además tenemos la posibilidad de hacer cortes de arbences sin tener que estar en una posición de postramiento, sin tener que flexionar nuestra espalda y causarnos problemas con el largo de los años. Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de empezar a hacer nuestra transición hacia un modelo agroecológico es el factor de la diversidad. Esta diversidad la podemos descomponer en dos factores: la diversidad por encima del suelo y la diversidad por debajo del suelo, ambas igual de importantes, y ambas deben ser contempladas bajo el enfoque de diversidad funcional. Esto quiere decir que cada uno de los elementos que yo plantee en nuestra finca tengan una o varias funciones determinadas dentro de el mantenimiento ecológico, económico, ambiental o social de nuestro sistema. Es decir, que cada elemento cumpla una función. De otra forma, está la diversidad por debajo del suelo, donde debemos tener conciencia de que lo que debemos hacer es crear todo un ecosistema diverso, equilibrado y balanceado, que pueda transformar toda la materia orgánica que nosotros le aportemos a nuestro suelo, todos los minerales, y poder poner en disposición de las plantas esos nutrientes, para que de esa forma una planta bien nutrida pueda proveernos a nosotros una alimentación balanceada, y de esa manera tanto plantas como seres humanos tener mayor resiliencia hacia las enfermedades, hacia las dificultades que se nos pueden presentar. Una de las principales ventajas que tiene el establecer un sistema agroecológico en la finca está a nivel económico y de salud de la familia, pues al tener garantizada nuestra soberanía alimentaria no tenemos que gastar nuestros recursos económicos para satisfacer esas necesidades. Por otro lado, el saber que los alimentos que estamos consumiendo no contienen ningún tipo de agrotóxicos nos da la garantía de que lo que estamos haciendo está yendo en beneficio de la salud de la familia y de todas las personas que se alimentan de estos productos. Cuando logramos tener excedentes, estos excedentes, cuando son llevados a los mercados especializados donde hay clientes conscientes, generalmente obtienen un mayor pago por producto, lo que hace que sea también económicamente un negocio muy rentable, pues la mayoría de las ganancias quedan en manos del productor, no en manos de los comercializadores de agroquímicos. Además de esto, existe un valor social muy grande asociado a los procesos agroecológicos. Inicialmente,
el hecho de que permite la integración familiar, pues todas las herramientas y las prácticas son enfocadas en que puedan ser realizadas tanto por niños, mujeres, hombres y ancianos. Esto permite que todos los integrantes de la familia tengan un rol, no solo en el abastecimiento de los víveres y en la alimentación familiar, sino, como ya lo mencionaba, se pueda convertir en una alternativa económica para aquellos integrantes de la familia que no tienen de pronto posibilidades de hacer parte de la fuerza laboral convencional. Otra de las grandes ventajas está a nivel de la comunidad, pues es un proceso en el que se requiere una gran cantidad de mano de obra y que una vez se logra establecer un ecosistema para esa producción de alimentos, un ecosistema equilibrado, es un proceso que produce gran cantidad de alimentos, los cuales muchas veces, por la misma idiosincrasia que tenemos, por las mismas relaciones familiares y afectivas, terminan intercambiados a través de trueque por mano de obra con los vecinos o terminan mejorando la calidad de vida de los habitantes de las veredas donde están estos sistemas de producción. Otro aspecto muy importante que tiene la agroecología es el aspecto terapéutico, el aspecto emocional, espiritual e incluso estético y artístico que nos permite, ya que no se contempla la vida en el campo simplemente como un manejo de la tierra, de los animales, simplemente con una visión extractivista, donde las plagas son mis enemigos y los debo eliminar aún al costo de envenenar mi propio alimento, sino que tenemos una visión de la vida muy diferente, una visión más completa, más holística y más agradecida hacia todos los seres. Pues cuando tenemos un proceso agroecológico entendemos el valor de los pequeños insectos, de aquellos que, aunque no los veamos en acción, se alimentan de las larvas de aquellos insectos que se comen nuestros alimentos. Muchas veces no entendemos por qué ciertas plantas que consideramos malezas aparecen en la huerta, pero resulta que esas plantas cumplen roles ecosistémicos muy importantes para mantener el equilibrio de ese agroecosistema que estamos llevando a cabo. Entonces, el permitirnos tener contacto con esas energías sutiles, con esas fuerzas pequeñas de la naturaleza, causa transformaciones profundas a nivel de cómo valoramos y cómo vivimos nuestras vidas. Como ya lo hemos mencionado en otros videos, la agroecología, más que una ciencia, es un estilo de vida que permite un desarrollo armónico con el medio ambiente, con la naturaleza y con la sociedad.